hemos desarrollado capítulo 1 y capítulo 2. Todos aquellos que hayan seguido el mensaje se habrán dado cuenta que el último versículo del capítulo 2 no lo llegué a compartir porque lo estoy reservando para un futuro que es un tema en concreto. Pero a lo largo de estas 5 semanas donde hemos desarrollado capítulo 1 y capítulo 2, hemos aprendido varias cosas por medio de este libro, como por ejemplo hemos visto el deseo tan profundo de un hombre por ayudar a su nación que estaba a 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros de distancia, concretamente unos 1500 kilómetros. El corazón se le rompió por dentro, se desesperó, quería ayudar, sabía que él tenía capacidades y experimentó un sufrimiento a causa del dolor que estaban pasando sus hermanos a la distancia. El deseo por ayudar prácticamente casi lo enferma. Él necesitaba desesperadamente ayudar, pero no tenía recursos. Entonces es que él se metió en oración y él pidió a quien sí podía darle los recursos. Los recursos los tenía el rey a quien servía, pero el rey no los iba a soltar a menos que Dios obrara un milagro. Y es que después de meses de estar orando, Dios obra el milagro y Dios le entregó todos los recursos. Al final llega Nehemías a Jerusalén después de más de 4 meses de espera, un viaje muy largo, lleno de maravillas que Dios ha hecho con él a través de todos esos meses que lleva de planeándolo todo. Y cuando llega allí y examina las ruinas, se da cuenta que lo que le contaron no es ni por asomo la realidad. Está peor de lo que realmente le habían contado. Pero él finalmente, después de examinar las ruinas, él decide contar el plan, a qué ha venido allí, porque nadie sabía que había venido alguien perteneciente a la corte real. Y cuando ya los gobernantes de las regiones de alrededores empezaron a poner nerviosos y querían conocer para qué es que había venido a Jerusalén en esas condiciones, él presenta el plan de gobierno. Y a pesar de haber oposición para una reforma, él va a llevar a cabo su cometido. Él sabe para qué ha nacido. Oh, ya empezamos. Él sabe cuál es su misión aquí en la tierra. Sabe para qué Dios le ha puesto en el reino del rey Artajerjes. Esa palabra es algo alucinante cuando aparece en el libro de Esther. Y le dice Esther, le dice su tío Mardoqueo, su pariente, le dice: Esther, si tú callas y no ayudas a los judíos que lo están pasando tan mal, que hay una sentencia de muerte sobre ellos, si tú callas, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Oh, Dios mío, le estaba diciendo: Dios te puso ahí por un cometido y no te estás dando cuenta que tú no estás en el reino, que tú no eres la reina simplemente por una causalidad por una suerte. Estás ahí por algo. Si tú callas, le dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte, pero quiero que sepas que tú y la casa de tu padre moriréis. Pero quién sabe, le dice, si para esta hora no has llegado al reino. Oh, alabado sea Dios para siempre. Me encanta la frase de Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino, Esther? Y cuando hubo alguien que averiguó para qué Dios le había puesto en el reino, como fue Esther, ella se dejó usar por Dios y el libro de Esther es el resultado de ello. Nehemías sabía para qué había nacido, para qué Dios le había puesto en el reino. Y él sabía que su cometido era ayudar a los más débiles, traer una reforma. Y es interesante porque ya nos introducimos a la reforma, nos vamos al capítulo 3 y leemos allí el verso 1 y dice así la palabra del Señor: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid
con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Alabado sea Dios en esta noche. Que alguien me confirme si todo se escucha bien, si he de cambiar algo, porque creo que esta noche va a ser una noche de restauración. Porque créanme que quería llegar hasta este capítulo, porque es algo tremendo. Es interesante, hermanos, el capítulo 3 ya es el inicio de la reforma. Escuchen, 4 meses orando, con una petición delante de Dios: Señor, concédemela. Y tras meses de espera, Dios le contesta la oración. Es Nehemías el que ha estado clamando por una reforma. Es Nehemías el que ha vivido en su carne cómo se enfrenta ante el rey. Ha sido los ojos de Nehemías quien han contemplado el milagro. Mis amados, ha sido Nehemías el que ha recorrido 1500 kilómetros. Cómo a lo largo del camino ha visto la mano poderosa de Dios. Ha sido Nehemías el que tiene todo el material. Es Nehemías el que ha examinado todas las ruinas. Es Nehemías el que tiene el plan. Dios lo ha depositado en su corazón. Es Nehemías el que pide ayuda. Es Nehemías el que muestra el plan. Pero ¿sabes quién empieza la reforma? Mi corazón tembló cuando leí esto. La primera piedra que se levantó, las primeras puertas que se restauraron, no las restaura Nehemías. Es la primera puerta en restaurar, es esta, la puerta de las ovejas. ¿Y quién la restaura? Dice, se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Saben que no es ninguna casualidad que el sumo sacerdote, quien inicia la reforma, se llame Eliasib. Y es muy importante la interpretación de los nombres para entender ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, sobre todo para enriquecernos en su profundidad. Yo hay un mensaje, más bien es un estudio sermonado que lo llamo Los Nombres y la Biblia. Y ahí explico algunos detalles de los nombres en las Sagradas Escrituras. Y los hebreos tenían muy en cuenta los nombres. No es casualidad que el sumo sacerdote se llame Eliasib. Y Eliasib significa Dios restaura. Oh, alabado sea el nombre del Señor. No es casualidad que quien inicia la reforma responda al nombre de Dios restaura. Y es el sumo sacerdote, no un sacerdote normal, no, es el sumo sacerdote. Y una vez que el sumo sacerdote empieza a iniciar la reforma, da ejemplo a sus hermanos, y sus hermanos son sacerdotes. Vamos a profundizar un poco más. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que los que saben dicen que hay una de las frases en ese texto que es omitida, y es la palabra reyes, porque en los manuscritos más antiguos dicen que no aparecen. Ese texto, el que dice Dios nos ha hecho, nos hizo reyes y sacerdotes, pues en los manuscritos más antiguos omiten la frase reyes y se leería porque Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. Hay otro texto que nos dice que nosotros, que Él es heredero de todo y nosotros somos coherederos. Porque la Biblia nos enseña que Él es nuestro hermano mayor. Y cuando yo uso todo esto, me parece ver a mí en el capítulo 3 al sumo sacerdote mostrando de ejemplo cómo el que Él restaura, y sus hermanos menores que Él, que son sacerdotes, toman el ejemplo del sumo sacerdote y comienzan la reforma con Él.
Y es que si nosotros queremos convertirnos en unos expertos restauradores, que seamos como Nehemías, reformadores, que traigamos una reforma, que allí donde nos pongan que haya un desastre, allí traigamos solución. Creo que el ejemplo a seguir de todos aquellos que quieren ser restauradores no es mirar al sacerdote Eliasib, pero sí mirar a otro sumo sacerdote que aparece en la carta a Hebreos, capítulo 4, verso 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Alabado sea Dios! Creo que necesitamos, mis amados, mirar al sumo sacerdote. Y nosotros que hemos sido levantados como un pueblo de sacerdotes y gente santa, mirándole a Él, cómo es que Él restaura, cómo es que Él se enfrenta cuando ha de restaurar a personas. ¿Sabes cómo comienza la reforma en Jerusalén? Hay muchas puertas, lo vamos a ver a través de esta serie de mensajes. Empieza con la puerta del pescado, empieza con la puerta del muladar, empieza con la puerta del valle, sigue con otras puertas, pero no, tiene que empezar con la puerta de las ovejas. Y la Biblia dice que Él es el buen pastor. Y a través de las Sagradas Escrituras, Él ha comparado al ser humano con muchas cosas. Y cuando ha querido tomar como referencia un animal, Él ha tomado una oveja. Porque sin el pastor están perdidas. Sin el pastor son vulnerables. Sin el pastor no saben vivir. Caminan en el desierto sin destino. Y hay ovejas que están siendo atacadas de tal manera que están rotas. Se encuentran como esa puerta, destrozados, con heridas. Un texto en Isaías que dice, hablando del pueblo, de cómo quedó, dicen que eran como un tiesto, hecho pedazos, que entre los pedazos no se halla, dice, un trozo de tiesto, un trozo de teja, para llevar un poco de agua, para el hogar, vasijas rotas, hechas pedazos, y las tiraban al muladar porque eran ya no servían para nada. ¿Y cuántas ovejas hoy las han hecho pedazos? Y las han tirado, las han tachado de que ya no tienen oportunidad para volver al lugar donde es que Dios les tenía antes. ¿Cuántas ovejas dañadas, con heridas, abandonadas por todos? Quiera Dios que levante este tiempo un reino de sacerdotes que hayan tomado el ejemplo del sumo sacerdote y se dediquen a restaurar ovejas, a sanarlas. Quieren saber, quieren aprender del mejor de los mejores, acompañarme. Y me encanta que si haya empezado la semana pasada Cristología, acompañarme, vayamos un poco a ver la persona más maravillosa que ha pisado el mundo entero. Vayamos a ver al sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Vayamos a ver a Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 8. ¿De qué manera Él restaura?
a un leproso herido. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, dice el versículo 1. He aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esto a mí me llamó la atención, porque en el Nuevo Testamento es la primera vez que vamos a ver a un leproso ser sanado. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vimos un milagro, como un leproso, Naamán el sirio, fue sanado de su lepra. ¿Y sabes cómo fue sanado de su lepra? Es que dice la Biblia que Dios le dio la orden al profeta y le dijo: ve, así dice Jehová el Señor, lávate 7 veces en el Jordán. Y dice, y se lavó 7 veces en el Jordán, y su carne fue, ¿qué? Fue restaurada como la carne de un niño. Es decir, mandó la palabra: ve, obedece, lávate en el río. Y cuando se lavó y las aguas le tocaron, fue sanado. Lávate en el Jordán, le dijo. Hay otros ríos en Siria, pero lávate en el Jordán. Y tuvo que desplazarse. Los ríos de Damasco son mejores, pero no, le dice: lávate en el Jordán. Jesús hubiera podido haber hecho eso. La gente hubiera podido ser impactada y decir: mira, como el profeta Eliseo. Y hubiera podido decirle: lávate en el Jordán. Y cuando te laves allí serás sanado. Pero es que Jesús vio más allá. Y este leproso no solamente necesitaba que su carne fuera restaurada, sino que su vida fuera sanada. Oh, Dios mío de mi alma, no sé si estoy siendo claro en esta noche. No solamente necesitaba restauración de carne, necesitaba sanidad. Pero sanidad no solamente de cuerpo, sanidad de alma. Por eso es interesante que dice la Biblia: Jesús extendió la mano y lo tocó. Mis amados de Conquistando Corazones, no había necesidad de tocarlo. ¿Cuántas veces Jesús había mandado la palabra? Y fue a sanar al siervo del centurión. Le dijo: no, manda tu palabra, porque yo mando y me obedecen. Yo sé que si tú mandas la palabra. Y dice la Biblia que él mandaba la palabra y la gente se sanaba. El hijo de aquel varón noble le dio la palabra y a ese instante el niño, la fiebre le desapareció. Él hubiera dado una orden y decir: lepra, fuera, y la lepra desaparece. Pero Jesús dice: si yo hago eso, le restauro la carne. Pero él necesita sanidad. Y dice: lo tocó. Dios mío de mi alma, nadie toca leprosos. Nadie toca leprosos porque quien toca a un leproso se contamina. Los leprosos son los apartados de la sociedad, los que tenían que ir con campanillas para que cuando caminaran hicieran un ruido y la gente que estuviera cerca decir: marcharos de aquí, que soy leproso, os contamino. Vivían en lugares desérticos, solitarios, tenían el alma destrozada. Se sentían que nadie los quería, nadie los amaba, no se sentían importantes. Llega Jesús y lo toca y le dice: no, todavía tú puedes ser amado, todavía yo te amo, todavía me importas. Oh, Dios mío de mi alma, necesitaba una sanidad en el alma. Cuando te encuentres con una oveja que necesite restauración, ten en cuenta que a veces no solamente necesitas restaurar lo exterior, es que a veces hay que sanar el interior. No es solamente que hay un matrimonio que ha discutido y tú le dices: pues mira, tenéis que uniros, juntaros, estar bien y ya está. No, ministra, porque hay sanidades, hay heridas internas que quizás
el hombre ha cometido un error, la mujer ha cometido un error, y hay palabras, quizás hechos, y se han creado heridas, y no solamente necesitan una restauración externa, necesitan una sanidad interna. Este leproso estaba cansado, pero no un cansancio físico solamente. Porque Jesús, los médicos nos hablan del cansancio físico, y el cansancio físico simplemente se sana durmiendo, descansando. Te tomas unas vacaciones y descansas. Pero Jesús trajo la revelación que ningún médico podía haberla traído en el planeta Tierra, por muy inteligente que fuera. Aprender de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús trajo una revelación al mundo entero. Jesús trajo una revelación para la medicina moderna. El cuerpo se cansa, pero el alma también. Y el alma es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto. ¿Cuánta gente sanada, cansada sentimentalmente? Gente que dice: estoy cansado de siempre tener que ir yo, siempre tener que tomar la decisión, siempre tener que amar, y siempre me traiciona. Gente herida en el alma, que están cansados almáticamente, pero llega Jesús tocando a aquel leproso y le sana el alma también. Y podemos ver cómo una mano se extiende en una sinagoga y es restaurada. Cómo Jesús restaura a Pedro. Pero la mayor de todas las restauraciones, que a mí me impacta, que está ahí para ejemplo a todas las generaciones, es el capítulo 5 del Evangelio según Marcos. Es increíble lo que allí cuenta. En el capítulo 4 anteriormente, Jesús se ha quedado dormido en una barca, porque le ha dicho: pasemos al otro lado. Y cuando van a pasar al otro lado, el otro lado es Gadara. Y cuando están pasando al otro lado aquella noche, se levanta lo que parece ser una tormenta en el mar, y Jesús está durmiendo sobre un cabezal, y le despiertan: Señor, perecemos, vamos a morir. Jesús se levanta y reprende al viento y la mar, y dice: y se hizo grande bonanza. Oigan, Jesús, cuando reprendió al viento y la mar, resulta que Jesús, vamos a ver, aquello fue un fenómeno de la naturaleza. ¿Cómo que reprenda el viento? ¿Cómo que reprenda el mar? Son fenómenos de la naturaleza, una tormenta en el mar. Pero lo que ocurría es que iban a pasar al otro lado. En el otro lado estaba el endemoniado gadareno. Allí había una legión, por lo menos unos espíritus que respondían al nombre de legión. Cuando sintieron que venía Jesús a su región, dijeron: si Jesús pisa Gadara, tenemos una ruina. Antes que venga, vamos a hundirle. Y levantaron vientos, golpearon las aguas, se formó una tormenta en el mar y querían hundir la barca. Eso lo había provocado la legión de demonios. Por eso Jesús reprende al viento y la mar, porque obedecían a un poder satánico. Por eso hubo grande bonanza. ¿Pero por qué Jesús duerme? Porque Jesús no había dicho: vamos a intentar pasar al otro lado. Dijo: vamos a pasar al otro lado. Jesús sabía que aunque se hundiera la barca, aunque Él la convertía en un submarino, pero de pasar a la otra orilla iban a pasar, porque Él había dicho: pasemos al otro lado. Y ahora es interesante. Jesús pusiendo los pies en Gadara, la región de los gadarenos. Gadara era una de las ciudades que pertenecían a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. O sea, 10 ciudades griegas unidas formaban Decápolis. La región de Gadara fue una región que fue dada como herencia a Manasés y a Gad. Pero en tiempos de Jesús era un territorio gentil.
sus ciudades, Decápolis, todas eran griegas. Sus dioses griegos, sus templos, anfiteatros, todos estaban consagrados a sus dioses griegos. En otras palabras, toda su forma de vida en aquella región era pagana. Por esa razón era normal ver en un territorio a 2000 cerdos pastar, que son animales inmundos para los judíos. Y es interesante, hermanos. Mira, yo cuando escribí mi primera novela, otro día os hablaré de ella, es una novela de misterio que quien la lee termina siendo testificado. Hay unas escenas en el libro en el que el protagonista viaja a Israel. Y para documentarme, yo no he viajado, pero tengo un conocido aquí que ha viajado 2 veces y le pedí que compartiera su viaje conmigo. Y hablemos él me enseñó fotos de Gadara. Y cuando él me enseñó fotos de Gadara, dice, el guía nos dijo, miren, los pastos de Gadara son los más abundantes y allí pastan los toros de Basán. Y los estudiosos de la Biblia ya han ido al capítulo 22. Bendiciones del cielo, buenas noches. Y los estudiosos de la Biblia ya han ido al capítulo 22 de Mateo, de Salmos, donde dice, toros de Basán me han rodeado. Eso es increíble. 2000 cerdos. Resulta que los dioses a los cuales servían allí tenían que sacrificar cerdos para que aquellos dioses recibieran su ofrenda. Por eso es que había tantísimos cerdos. El dios Pan, que reclamaba ese tipo de animal. Ahora quiero, por favor, que visualicen la cena. Preguntemos al evangelista Marcos. Cuéntanos la historia. Ponnos en la piel de uno de los apóstoles. Preguntémosle a Pedro. Pedro, ¿cómo fue llegar allí con Jesús? Imaginaros, no salen del asombro. Todavía están pasmados por lo que ha ocurrido esa noche en el mar. Pero de pronto, cuando la barca llega a Gadara, de pronto a lo lejos ven que se acerca algo. Quizá dudan, no saben lo que es, parece un animal. ¿Será algo o alguien? No lo saben, no tienen la certeza. Pero a medida que se acerca se dan cuenta de que no es algo, es alguien. Cuando se acerca a ellos, terminan de darse cuenta que es un hombre poseído. Ya han visto gente poseída. Gente que se manifestaba y Jesús sacaba fuera a los demonios. Están acostumbrados a ver endemoniados, pero este es diferente. Este ha ido directamente y se ha inclinado, se ha tirado ante los pies de Jesús. Pero este poseído es distinto. Este hombre poseído es diferente. Vino dando gritos. Vino desnudo. La cabeza llena de sangre. La cara manchada de sangre. Y luego averiguarían que es que resulta que se golpeaba con piedras. Y daremos el detalle de por qué se golpeaba. Se dieron cuenta que no solamente tenía sangre por la cabeza, por la cara, sino que tenía unas extrañas marcas en sus muñecas. Y es que resulta que los habitantes de Gadara, como un intento de detenerlo, de frenarlo, le ponían cadenas, lo ataban con grilletes, lo dejaban junto al camino. Nadie se atrevía a pasar por allí, porque cuando él veía a alguien
una fuerza sobrehumana se apoderaba de él y rompía las cadenas y los grilletes como si fuesen cuerdas. Un hombre con una agonía profunda, con una angustia tremenda, con un tormento que deambulaba por lugares desérticos. Que su lugar de confort eran los cementerios. Que se sentía mejor entre gente muerta que en gente viva. Se paseaba en medio de las tumbas. A veces cuando podía conciliar el sueño, de esas pocas noches que podía dormir, se metía dentro de sepulcros. Y yo creo que como con un intento de suicidarse, tomaba piedras en sus momentos de lucidez y se golpeaba en la cabeza. Me parece ver a mí, a la gente en tiempos de la gran tribulación, cuando dice la Biblia que desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. En una de las copas sufrirá tanto la gente que pedirán la muerte a gritos. Me parece ver a mí esa angustia semejante. Deseaba morirse, intentaba quitarse la vida, pero el demonio lo mantenía todavía, no le permitía, se apoderaba de él. Porque resulta que los demonios se alimentan del sufrimiento de los seres humanos. Ellos desean poseer a un cuerpo humano. Pero escuchen, algo ocurrió, lo que nadie pensaba. El hombre que tenía aterrorizado a 10 ciudades, a Decápolis, se encuentra postrado ante un hombre desconocido. Los hombres no dan crédito. ¿Quién es este? Que tiene al endemoniado, le tiene de rodillas rogándole. Pero ¿quién es este? No se lo pueden creer. Y le han escuchado: no me atormentes, no nos atormentes. Es increíble lo que está sucediendo. Por primera vez era el hombre poseído quien estaba rogando y diciendo: no nos atormentes. Eran ellos los que sufrían ahora. Escuchen la legión de demonios cuando le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, no nos atormentes. Le dijo: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. No se lo pueden creer. Porque ni una legión de demonios puede contenerse en pie delante del Eterno. Muchos se sorprenden cuando Jesús les dice: déjanos ir a los cerdos, no nos eches fuera de la región. Dice otro evangelio: no nos lleves, no nos envíes al abismo, la prisión de los espíritus. Por favor, no, déjanos entrar en los cerdos. Jesús les da permiso y entran los cerdos. Los cerdos se precipitan por el mar y los cerdos mueren. Escuchen que voy a aclarar cosas. Con esto Jesús golpeaba, era un golpe crucial a los dioses paganos. Era una reivindicación de quién manda. Los dioses que ellos adoraban no habían podido frenar la orden de Jesús. Pero Jesús no mató a los cerdos. Los demonios precipitaron a los cerdos al mar y fueron los demonios quienes acabaron con los cerdos. Jesús no mató a nadie. Comparan esto como lo que sucedió en Caná de Galilea, cuando convierte 100 litros de agua en 100 litros del mejor vino. Y uno dice: ¿y para qué Jesús les da el mejor vino? Razón número 1, Jesús no sabe hacer las cosas mal. Cuando Jesús hace algo, lo hace en excelencia, les dio el mejor. Es que no puede hacerlo de otra manera, no sabe. Número 2, Jesús les dio 6 tinajas de agua, las convierte en el mejor vino.
Pero la gente dice, es que el vino emborracha. Cuidado, Jesús no emborrachó a nadie. Jesús les dio el mejor vino. Lo que hicieron con ello ya fue cosa suya. Jesús no te ha dado una vida normal, te ha dado la mejor de las vidas. No te ha dado una vida en esclavitud, te ha dado una vida en libertad. Lo que hagas con ella es cosa tuya. Es lo mismo que Jesús le ofrezca lo mejor. Ellos tomaron lo mejor y quizás alguno convirtió lo mejor que Jesús les dio en usarlo para mal, incluso para pecar. Jesús nos ha dado la libertad no es pecado. El mal uso de la libertad sí es pecado. ¿Te das cuenta? Jesús no incita a nadie a pecar, Jesús da lo mejor. Lo que hacemos con eso que Él nos da es cosa nuestra. Y aquel hombre que no tenía solución para nadie, Jesús le restauró de tal manera que dice la Biblia, mira, hermanos, de verdad que os pido que lean el capítulo 5 de Marcos. Fijaros el detalle. Es increíble. Verso 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron. Dieron aviso a la ciudad y en los campos. Salieron a ver aquel de lo que había sucedido. Y dice, vienen a Jesús y al ver al hombre que había sido atormentado por el demonio, que lo habían temido en toda la región, le vieron sentado. Número 1, sentado. Número 2, vestido. Número 3, en su juicio cabal. Dice la Biblia, tuvieron miedo. No me lo explico. Normal que tengáis miedo antes con lo que hacía, pero dice la Biblia, le vieron sentado, en su juicio cabal y vestido. Tuvieron miedo, dijeron, ¿pero qué ha hecho Jesús con él? ¿Hay alguien que está escuchando este mensaje que no se parece ni por asomo al endemoniado gadareno? ¿O quizás se parece a alguno? ¿Hay alguien en esa situación que está siendo atormentado? Gente que está destrozada. Gente que ya no tiene, que está desahuciado por todos. ¿Quién, hermanos? ¿Quién iba a apostar por el gadareno? Nadie apostaba nada por él. De hecho, le ataban. No querían, deseaban que se muriese. Nadie apostaba nada por él, pero Jesús le ve y dice, aquel que nadie apuesta por él, Dios mío de mi alma, si le voy a convertir en el evangelista principal de las regiones, de las regiones gentiles. ¿Y de dónde me saco? Es que dice la Biblia que cuando Pablo llega a la primera ciudad gentil, escuchen, a la primera ciudad griega, el evangelio ya está allí. Ya ha sido escuchado, ya les han predicado el evangelio, ya les han hablado de Jesús. ¿Y sabes quién fue el evangelista de Decápolis? No fue el apóstol Pablo, fue el endemoniado gadareno, donde nadie veía nada. Jesús vio en él el mayor evangelista para la región de Decápolis. Por eso Jesús le dijo, no, tú no te vienes conmigo, tú te quedas aquí, vete a tu casa, cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo y luego cuéntaselo a quien quieras. Llenó las 10 ciudades del nombre de Jesús, de modo que cuando Pablo llega allí, ya tiene todo el escenario preparado, porque Dios había visto que un endemoniado gadareno, que nadie apostaba nada por él, que era el desahucio de todos, Dios dijo, yo he venido aquí a convertirle en un predicador excelente. Te tengo noticias, aún ya estés en la situación del endemoniado gadareno, hoy Dios te dice, yo te restauro, yo te levanto, yo apuesto por ti, yo te doy trabajo, porque Él es un experto en restaurar. ¡Aleluya! Y si dices, no, yo soy menos que el endemoniado gadareno, lo tiene más fácil entonces Dios. Todos tienen solución. Todas las ovejas tienen solución. Y me encanta el verso 3 que dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas. ¿Y sabes hasta dónde levantaron sus puertas? Dice, hasta la torre de 100. Es un dato interesante que da el verso 3 de Nehemías. Hasta la torre de 100.
así es como se interpreta ese nombre. Dice, y edificaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Amea significa 100. El número. Y 100 podía ser por dos motivos. Número uno, porque o bien medía 100 codos, o número dos, porque podría caber en él 100 centinelas. O estaba a 100 codos de distancia de la una a la otra. Pero ¿sabes a qué me recuerda a mí el número 100? El número 100 me recuerda a Génesis capítulo 21. Era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y el número 100 tiene que ver con que Dios nos recuerde que Dios hace posible lo imposible. Era imposible que aquel hombre fuera restaurado, pero Dios hizo posible lo imposible. Y dice que levantaron y la edificaron hasta la torre de Hananel. ¿Saben lo que significa Hananel? Dios tiene misericordia. Esta noche es una noche de misericordia. Dios ha venido hoy a pasar la palabra misericordia en misericordia, corazón. Es pasar las miserias ajenas por el corazón. Dios hoy ha venido a compadecerse, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él hoy está pasando las miserias ajenas por su corazón, y hoy Dios te dice, yo te levanto, yo te restauro, y da igual la situación en la que estés, da igual lo roto que esté el matrimonio, da igual los vicios que te encuentres. Hoy rompe las cadenas como el endemoniado gadareno, se caen los grilletes, se pudren los yugos por la unción del Espíritu Santo. Hoy es noche de restauración. ¡Aleluya! Dios te restaura. Mis amados, no puede comenzar la aventura de una reforma de otra manera. La aventura de una reforma se inicia cuando las personas son sanadas por Él. Yo te invito a que te acerques hoy a Dios. Te va a sanar Dios de una manera increíble. Te va a restaurar Dios esta noche. Diste tu vida en la cruz. Hoy no sé cómo agradecerte que me amaras así.